Buenas noches a todos, bienvenidos todos, qué bueno verles aquí, qué bueno que no se la pintearon. Pues como saben, nuestro pastor y Carlitos y Bogdan están en Guadalajara para el desafío del ministerio y pues nos tocó esta vez estar acá por la gracia de Dios, ¿no? Vamos a orar, ¿sí? Antes de empezar, yo le pido que ore por mí, que Dios me dé gracia y yo oraré por usted para que reciba con alegría la palabra de Dios. Padre, gracias Señor Dios, te damos en esta noche, gracias Padre porque hasta el día de hoy tú, Señor Dios, has sido bueno, has sido misericordioso, Señor, y te has mostrado como quien tú eres, un Dios bueno, grande, misericordioso, Señor, que por tu gracia y tu misericordia hemos llegado hasta este día, Señor, y podemos decir y atestiguar que tú has sido bueno, Señor Dios, por tu gracia, Señor, gracias, Padre, gracias, te pedimos que nos ayudes, que me des la gracia, Señor, que me des la gracia, que me capacites, Dios, para hablar tu mensaje, Señor, y a mis hermanos, Señor, pon en ellos corazón dispuesto para recibirla, Señor Dios. Gracias, bendito Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor a ti, porque solo tú eres digno, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pueden pasar por favor los niños de 2 a 5 años. 2 a 5 años pueden pasar al salón a clase. Adelante. Muy bien. Vayan abriendo su Biblia por favor ahí en 2 de Corintios. Vamos a seguir con la serie de la segunda carta a los Corintios, un mensaje de consuelo y desafío. Si por favor pueden abrir su Biblia ahí. Segunda carta a los Corintios es una carta bastante profunda, bastante compleja también, como vimos en temas pasados que nos exponía el pastor. Es una carta que se piensa que es compuesta por otras cartas, entonces es un poco difícil de bosquejar, pero es muy, muy profunda, muy rica. De verdad, si no tuviéramos primera y segunda a los Corintios, ignoraríamos muchas cosas, muchas cuestiones de la iglesia y de nosotros como creyentes. Vamos a ir ahí entonces a segunda a los Corintios y veíamos esta carta, la segunda carta a los Corintios, que no es la segunda que escribió Pablo, se sabe que escribió otras anteriormente, pero bueno, Pablo visitó Corinto en su segundo viaje misionero entre el 50 y el 55 después de Cristo y estuvo ahí por un promedio de 1 año y medio más o menos en Corinto. Y Corinto era una provincia griega controlada por Roma, una importante ciudad portuaria situada en una península, y estaba en un istmo, que es una parte muy muy delgadita de una península, por lo cual era pues de bastante importancia este puerto, porque tenía 2 puertos, uno del lado del mar Egeo y otro del mar Mediterráneo. Sí, bueno, parte del mar Mediterráneo y todo, pero conectaba Roma con el resto del mundo antiguo. Entonces era una provincia, una ciudad portuaria muy muy importante, muy próspera y muy cosmopolita, de alrededor de 700,000 personas. Pero pues debido a esto rápidamente fijó el estándar para la inmoralidad y la vida licenciosa. Entonces Pablo, después de su visita, escribe las primeras cartas para corregir el comportamiento de la iglesia por diversos males, ya estudiamos la primera carta, y por divisiones graves en la iglesia. Ahí está la serie, pueden escucharla, está muy muy interesante. Entonces esta segunda carta, bueno, llamada la segunda carta, que se sabe que hay otras anteriormente, se escribió solamente unos meses después de la primera carta, después de su segunda visita a Macedonia, que se menciona ahí en Hechos 23, y después de que Tito le diera un informe de la reacción de los corintios a esa primera carta precisamente. Entonces esta primera carta, la mayoría de ellos reaccionaron con arrepentimiento, pero una minoría reaccionó con soberbia, pues algunos falsos maestros se habían introducido ahí en la iglesia y habían introducido
algunas doctrinas y estaban tratando de desprestigiar a Pablo. Estos estaban acusando a Pablo de ser orgulloso, deshonesto y de carecer de elocuencia y notoriedad y de no llenar los requisitos de ser un apóstol de Jesucristo. Ellos seguían mucho en ese tiempo en Grecia, ustedes saben, a filósofos, a sofistas que exponían, que eran muy hábiles en cuanto a su palabra. Entonces ellos eran seguidos por precisamente discípulos, de ahí viene la palabra discípulo, que aprendían de ellos, lo seguían. Y el estar con uno de estos filósofos pues les daba como un prestigio o cierto estatus en la sociedad, ¿sí? Entonces el hecho de que ellos siguieran a Apolos, que era muy hábil en la palabra, que siguieran a Pedro, que era un principal en la iglesia, pues ellos sentían que les daba cierta notoriedad, ¿no? Entonces, pero Pablo no pensaba que esto fuera importante, sino que la palabra de Dios precisamente para edificación de la iglesia. Entonces ellos pues lo rechazaron por esto y por lo que él escribió en su primera carta. Entonces esta segunda carta, Pablo empieza pues se ve forzado ahora sí que a defenderse, y es una carta muy intensa y deja ver los sentimientos y aspiraciones de Pablo y su amor por la iglesia. Entonces él se ve forzado a defenderse y expone muy detalladamente su carrera y algunas de las pruebas que él soporta al servicio de Cristo. Esto lo vimos en las enseñanzas pasadas, incluyendo el aguijón en la carne, que más adelante vamos a analizar, y habla del gozo en la generosidad con los hermanos, y por último defiende la validez de su llamado apostólico y su llamado de Dios. Ellos decían que él no era apóstol. Vamos a ver un poco más adelante. Pero esta carta también tiene el propósito de consolar e instruir a los hermanos de Corinto, para elogiarlos y para completar el trabajo que ya había empezado. Entonces vimos en enseñanzas pasadas, el pastor nos hablaba acerca de los sufrimientos de Cristo, ahí en los versículos del 1 al 7, 2 de Corintios 1 al 7, los sufrimientos de Cristo, de los sufrimientos del que sirve a Dios y del consuelo de Dios, y cómo esto, el sufrir y ser consolados por Dios, nos capacita para servir mejor a Dios y poder consolar a otros de la misma manera que Dios nos consuela a nosotros. Sí, entonces para esto vamos a ir ahí a segunda de Corintios 1 al 7. Si me siguen ahí por favor en su Biblia, dice rápidamente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y quiero ahí hacer énfasis en el versículo 3, por lo que vamos a analizar el día de hoy. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí está esta bienaventuranza o esta bendición que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está adorando a Dios por lo que se va a exponer enseguida, ¿sí? Y precisamente nos está hablando acerca de los sufrimientos. Entonces hoy vamos a analizar de los versículos 8 en adelante. Se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, un poquito más clara, también literal, pero más clara. Dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos,
el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Vemos ahí al principio del versículo 8, dice, porque. Y esta palabra es muy importante, hay que poner atención porque precisamente nos indica continuidad al texto anterior, está totalmente ligada a la enseñanza anterior. Por causa de lo anterior dicho, que vemos ahí en 2 Corintios 1:5, por causa de la razón de las aflicciones de Cristo. ¿Sí? Nos habla entonces por las aflicciones de Cristo, y nos expone lo siguiente. Dice, no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Aquí no se sabe con certeza a qué hecho se está refiriendo Pablo. Sí, algunos dicen que se refiere a las acechanzas para matarle puestas por los judíos, descrito en Hechos 23, si quieren anotar por ahí o después checar en su casa. Otros dicen que se refiere a la insurrección empezada por Demetrio en Éfeso, si se recuerdan ahí en Hechos 19:23 nos habla de esto, o a su batallar con fieras en Éfeso, 1 Corintios 15:32, o incluso hay quienes piensan que este texto no se refiere que se refiere a un hecho no documentado en la historia de Pablo, o a todas las anteriores. En realidad no se sabe sí, a qué hecho se está refiriendo aquí Pablo. Pero lo importante resaltar aquí es esto, ¿sí? La palabra de Dios no se le escapa nada, ¿sí? Es perfecta y nos hace ver lo importante, ¿no? Y es esto, a continuación, dice ahí en el versículo 8b, dice, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Entonces, aquí el original es muy enfático, es del griego vareo, que significa pesado, grave, duro, abrumar, rendirse de cansancio y sueño. Entonces, Pablo había sido llevado a este extremo mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede soportar, que hasta había perdido la esperanza de salir con vida. Entonces, vamos a analizar esto, pero no sé quiénes de ustedes han tenido alguna experiencia en la que hayan estado cerca de muerte. Yo algunas veces, ¿no? Varias veces en mi juventud, las locuras que hacía, pues estuve varias veces, ¿no? en peligro de muerte. Claro, nada a compararse con lo que Pablo sufrió, ¿no? Él al servicio de Cristo lo hizo, una vez por andar de loco, pero sí estuve cerca de la muerte en 2-3 ocasiones, y de verdad que es un sentimiento que no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Alguna vez me acecharon unos lones de montaña en la noche, una montaña toda la noche, y pasé mucha deshidratación, estuve cerca de morir, y es una experiencia que yo recuerdo que pues le rogaba a Dios, ¿no? que me ayudara, y es bastante desesperante. Pero aquí Pablo nos dice, él ya se había vencido, él ya se había considerado muerto, ya se había considerado él muerto hasta el punto de que ya había perdido la esperanza. Y de aquí surgen algunos puntos a desglosar. Sí, dice, uno es que el sufrimiento en el creyente es una realidad. ¿Sí? Si nos dijeron que el cristiano no sufre, pues le quiero decirle que no es cierto. Ahí los de pare sufrir, pues ahí les encargo. El sufrimiento del creyente es una realidad, ¿sí? Jesucristo mismo lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, ¿sí? Pero confíen, yo he vencido al mundo, y eso es lo hermoso, y es de lo que nos habla aquí Pablo, ¿sí? Y otro punto a desglosar es que hay un propósito siempre en el sufrimiento, no pasa solamente porque sí. Hay siempre un propósito, y es algo siempre bueno, porque sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, siempre, en todo momento. Y Pablo precisamente habla mucho acerca del sufrimiento en esta carta en 2 Corintios.
No hay despropósito para el sufrimiento del creyente. Lo vemos ahí en Job 1:22, el cual nos dice que Job no atribuyó despropósito alguno a todas las tragedias que azotaron a Job y a su familia. Sí, jamás. Entonces, vemos que el sufrimiento tiene un propósito. Y aquí precisamente en 2 Corintios nos habla de algunos de los propósitos del sufrimiento del creyente. Y lo vemos primero ahí, pues que es primeramente para producir confianza en Dios, precisamente 2 Corintios 1 del 8 al 9. Otra vez lo leemos: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahorita vamos a analizar un poco más esto, pero para hacerles ver que es uno de los propósitos del sufrimiento. Entonces no hay despropósito en el sufrimiento en el creyente, y hago énfasis en el creyente, ¿sí? Porque fuera de Cristo, pues ahí sí no hay esperanza, ¿verdad? No hay esperanza, pero sí, en el cristiano, en el creyente, hay un propósito, hay esperanza, hay un propósito detrás de todo. Y el siguiente punto es que el sufrimiento también produce gratificación interna. ¿Cómo está eso? Pues dice ahí en 2 a los Corintios 4, 16 al 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces vemos que realmente, bueno, y dice la Escritura que es mejor padecer haciendo lo bueno, ¿cierto?, que haciendo lo malo. Y dice que produce que nosotros nos vamos renovando día a día interiormente, aunque por fuera nos vamos desgastando, ciertamente, por servir a Cristo. Interiormente nos vamos renovando. Vemos a esos, a veces, misioneros, pastores, grandes servidores de Cristo, que aún en su vejez, en su arduo labor y trabajo, lo vemos en la vida de Pablo, como hasta el final de su vida hay en ellos una gratitud, una paz, realmente una satisfacción, como vimos al final de la vida de Pablo, que dice: he corrido la carrera, la he acabado, he guardado la fe y ahora me espera la corona de vida. Entonces, eso, mis hermanos, es algo hermoso, ¿no? Que el mundo no puede entender, porque pues no conocen a Cristo, ¿cierto? Pero nosotros le tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda. Y vemos también que el sufrimiento sirve para producir humildad. Ahí mismo en 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sí, y se le había sido reveladas tantas cosas a Pablo, incluso fue hasta el tercer cielo, sí, fue al cielo, que fue necesario que se le diera este aguijón en la carne para que no se enalteciera. Así es que mencionaba al pastor en las enseñanzas pasadas que queremos servir a Cristo. Bueno, esperemos aflicción porque realmente pues esto produce en nosotros un carácter humilde, produce en nosotros gratificación interna, produce en nosotros gozo, ¿sí? Y produce en nosotros confianza en Dios, fe en Dios. Y hay algunos propósitos descritos en la Biblia para el sufrimiento en general, ¿sí? En general. Para producir arrepentimiento, por ejemplo, sufrimiento para producir arrepentimiento. Vemos en Lucas 13, 1 al 5, ahí donde dice que Pilato mezcló la sangre de algunos judíos con la sangre de los sacrificios, hizo una matanza, o que una torre también cayó encima de unas personas. Dice: ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? Pues no, dice, si no se arrepienten perecerán igualmente. Entonces vemos que el sufrimiento también sirve para producir arrepentimiento en general.
sí, creyentes y no creyentes. Vemos que también sirve para la revelación de la ira y la indignación de Dios por el pecado. Romanos 8, 20, 23, donde dice que la creación fue sujeta a vanidad, ¿sí? Y también los sufrimientos de Cristo produjeron justificación. Lo vemos en Hebreos 2, del 9 al 10. Si quieren ustedes estudiarlos ahí en casa y aprender un poco más acerca del sufrimiento, lo puede hacer. Y bueno, seguimos ahí con el versículo 9. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Aquí viene el clímax de esta porción de la escritura. ¿Sí? Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. La tribulación ahí a Pablo y a quienes estaban con él, no dice quiénes eran, dice, fue tan violenta y abrumadora que perdieron la esperanza de salir con vida, ¿sí? Y se resignaron a la muerte física. Ya se habían resignado, como les digo. Entonces, ellos ya se habían dado por muertos. O sea, entendamos esto: ya se habían dado por muertos, ya no tenían esperanza de vida. Ajá. Y imaginémonos un poquito, ¿qué haríamos nosotros? O si hemos estado algunas en peligro de muerte, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que vamos a morir seguramente? Sí, pues primeramente ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Poner nuestra fe en Él, nuestra esperanza, rogarle. Ajá. Entonces, Dios permitió que esto sucediera precisamente y llegara a ese punto. Sí, y vemos que bueno, ya lo había dicho el Señor antes, sí, porque le dijo a Ananías, le dijo: ve ahí con Pablo, porque Ananías le decía: Señor, pero él persigue a tu iglesia y mata y lleva a la cárcel a los creyentes. Él dijo: ve, porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir a causa de mi nombre. ¿Sí? Entonces, Dios ya tenía un propósito ahí con Pablo y en el sufrimiento en Pablo. Entonces, ahora Pablo nos escribe esto precisamente para que no nos sorprendamos, y le escribe a los corintios y nos habla a nosotros para que no nos sorprendamos cuando este tipo de cosas vengan sobre nuestras vidas, así como Pedro también lo dice en primera de Pedro 4 al 12, que no nos sorprendamos, ¿sí? Cuando el fuego de prueba venga sobre nosotros, como si alguna cosa extraña nos sucediera. Ajá. Ahora, ¿para qué? Aquí viene lo bueno. ¿Para qué y cuál es el propósito de este sufrimiento y de llegar a este punto, de haberse dado ya por muertos? Dice, bueno, para que no confiásemos en nosotros mismos. Sigue diciendo ahí en el texto, para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo. Y la expresión ¿para qué? Nos indica que estas aflicciones tuvieron el siguiente propósito: no confiar en nosotros mismos. Para esto sirvieron esas aflicciones. Y es que la confianza en sí mismo, en nosotros mismos, es algo realmente carnal y es algo diabólico. Les voy a decir por qué. Porque esto produce orgullo. Tener confianza en nosotros mismos, no es escuchado ahí por el mundo: ten confianza en ti mismo, ten fe en ti mismo, cree que lo vas a hacer y vas a... Pues toma, hasta que nos topamos con el suelo, entendemos que realmente pues no, o sea, no es por ahí. Y Dios nos habla y nos instruye y nos dice, antes de que venga la prueba, antes de que venga la aflicción, para que estemos preparados y la recibamos con gozo, ¿sí? Porque es algo que viene de Dios y es por gracia, es por misericordia. Y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto produce orgullo. Confianza en sí mismo produce orgullo. ¿Y qué? Y Dios resiste ¿a qué? A los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿cierto? Santiago 4:6. Ajá. Y es algo diabólico. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que confiemos más en nosotros mismos, ¿sí? Y es parte ahí de la tentación de Jesucristo ahí en el desierto, ¿sí? El orgullo, la confianza en sí mismo, y también vemos cómo se ha introducido todo ese tipo de filosofías humanistas a la iglesia, que también motivacionismo,
humanismo, que te dicen, tú puedes, tú eres por ahí decía un predicador muy de ese tipo de predicadores, ¿no? Mira, usted es ¿cómo decía? Un vencedor, decía, usted es un ganador, usted es un campeón, sí, y todo ese tipo de cosas realmente, pues sí, son cosas diabólicas, porque el diablo quiere que confiemos más en nosotros mismos, y esto se ha infiltrado mucho en la iglesia el día de hoy, y se ha ignorado, se ha quitado lo que realmente importa, la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que nos dice la palabra de Dios, el hecho que Dios nos quiere preparar, ¿sí? Nos quiere edificar para que podamos nosotros también ser de edificación a los demás, y que podamos también consolar en las aflicciones, porque dice, aflicciones van a tener, ¿sí? Y anteriormente nos dice, esto sucedió para que también ustedes consuelen a otros, para que también puedan consolarlos en las mismas tribulaciones. Y sigue diciendo ahí, no confianza en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios, que resucita a los muertos. ¿Sí? Es una confianza que es el resultado de la aflicción de Pablo, no una confianza superficial, sino una confianza en aquel que resucita a los muertos. O sea, nos dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar firmes, ¿sí? Como una segura y firme ancla del alma. Y nos dice, pues, una confianza en aquel que resucita a los muertos. Y Pablo menciona esto porque, pues, ya se había dado por muerto, ¿no? Y aquel que lo había llevado a este punto de encarar la muerte, es decir, Dios, lo estaba llevando a confiar en Él, en Dios. ¿Cómo? No librándolo a lo mejor de la muerte, sino resucitándolo de los muertos. Él ya se había dado por muerto. Ya se había dado por muerto. Y entonces empezó a confiar en Dios. ¿En qué manera? ¿En que lo iba a librar de la aflicción? No, sino en que lo resucitaría de entre los muertos en el día postrero. ¿Sí? Porque no dice la palabra de Dios que siempre nos va a librar de la muerte. Ciertamente libró a muchos de la muerte en muchos momentos. Vemos ahí a Daniel y a sus compañeros en Babilonia, y vemos muchos otros ejemplos de cómo Dios libró de la muerte, pero al final todos murieron y todos vamos a morir. Pero esta es la esperanza y la confianza que producen estas tribulaciones en el creyente, la confianza en Dios y en que Él nos va a resucitar de entre los muertos, para que entonces pongamos nuestra confianza y nuestra mirada en Él y en lo eterno. Y esto, pues, es algo sublime, de verdad, porque, bueno, no era el propósito de Pablo padecer, ni siquiera de aquellos que produjeron la aflicción de Pablo, ni siquiera de Satanás. Él quiere que confiemos más en nosotros mismos, sino era el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que confiara totalmente en Él, total y absolutamente en Él, en Dios, y en que lo resucitaría de entre los muertos. De verdad, hay que darle gracias a Dios por esto. Sí, es gracia, es misericordia de Dios el sufrimiento en el creyente. Nos capacita a confiar más en Él. Y vemos ahí pues algunos beneficios, ¿sí? Se pueden desglosar algunos puntos aquí. Vemos algunos beneficios del creyente, exclusivamente del creyente, durante las aflicciones. O sea, en Romanos 5, del 3 al 5, se los voy a leer rapidito, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué bonito, ¿verdad? Dice, la tribulación produce paciencia, ¿sí? Nos hace pacientes, y la paciencia prueba. Nuestra fe es probada, y dice la palabra, mucho más preciosa que el oro, se prueba por medio de fuego. Sí, se prueba para que nosotros
nos arrepintamos y confiemos totalmente en el Señor. Dice, y esto da esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Si esto no avergüenza. ¿Vergüenza? ¿Qué es lo que trae vergüenza? El pecado, ¿verdad? El pecado y confiar en nosotros mismos, porque no somos de confiar, de verdad. Por la gracia de Dios estamos aquí. Yo de verdad, por la gracia de Dios, podemos estar aquí compartiendo el glorioso evangelio, porque no somos dignos. No somos dignos de hacerlo, sí, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese es otro beneficio del creyente, que el Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita. ¿Sí? Vemos ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Conocemos la Escritura. ¿Sí? El Espíritu Santo nos capacita, ¿sí? Nos ayuda, nos consuela en medio de las aflicciones, nos habla, nos guía, nos redarguye de pecados, ¿sí? Y este es un beneficio exclusivo del creyente, nadie más lo tiene. Y de verdad esto nos debe dar sumo gozo, que tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, ¿sí? Y nos ayuda en nuestra debilidad y no nos deja, porque de verdad hay veces que uno, yo creo que hablo por todos, que a veces insistimos en desobedecer, en hacer lo malo, en seguir nuestros impulsos, nuestras pasiones carnales, pero el Señor siempre nos vuelve a traer al camino, ¿sí? Produce en nosotros aflicciones, nos redarguye y nos vuelve otra vez, y por su gracia y su misericordia continuamos en el camino hasta la glorificación. O sea, ese depósito es una garantía. ¿Por qué? ¿Porque nosotros permanecemos? No, porque el Señor nos ayuda. ¿Y cuál es la garantía? Las arras del Espíritu. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Esa es la garantía, las primicias, ¿sí? El Espíritu Santo nos fue dado como garantía, como adelanto de la gloria que ha de venir, de la resurrección, ¿sí? De lo que va a venir después. De verdad que es algo que, híjole, no es para gozarnos, ¿sí? Para gozarnos, para agradecer al Señor, caer de rodillas y darle gloria y honor y adorarlo, porque es digno, ¿sí? Por su gracia y su misericordia. Y otro beneficio del creyente es paz en medio de las aflicciones. Si tenemos paz en medio de las aflicciones. Y otra vez Juan 16:33, en el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué dice? Confíen, yo he vencido el mundo. Y también dice en ese mismo discurso del Señor, dice, la paz les dejo, la paz les doy, y yo no se las doy como el mundo la da. No una paz pasajera que te puede dar cualquier cosa en el mundo, drogas, recreación, incluso la familia, no sé, muchas cosas, cualquier cosa. Una paz aparente, pasajera, no, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos da el Señor, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la tormenta, aún en peligro de muerte. Y pues que tenemos la fe, es otro beneficio del creyente. Primera de Juan 5, el 4 al 5, tenemos la fe que vence al mundo. Eso es lo que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el autor de la fe? Cristo. Cristo es el autor de la fe. Él es el autor de la fe. Él es digno de gloria. De Él es todo reconocimiento. Amén. Continuamos ahí en el versículo 10, dice, el cual nos libró y nos libra. ¿A quién? Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Sí? Entonces dice ahí, nos libró. ¿De qué nos libró? Sí, otra vez, no está hablando de la muerte física, de esa tribulación que él sufrió, que Pablo y los que estaban con él sufrieron. No está hablando de eso. Nos libró ¿de qué? De la muerte eterna, a través de Jesucristo.
Tito 3:5, se los voy a leer para ir avanzando. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó, nos libró de la muerte eterna a través de Cristo, ¿sí? A través de su Hijo Jesucristo. Luego dice, nos libra. Y aquí nos está hablando de que hay una seguridad en la salvación. Primera de Tesalonicenses 1:10, si quieren apuntarlo, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sí, Él nos libra de la ira venidera. Él nos librará de la muerte eterna. Y habla de que tenemos una seguridad, ¿sí?, en la salvación, lo que mencionábamos ahorita, de que Él nos salvó por su gracia, no por obras de justicia, sino por su gracia, por su misericordia. Y en esto hay una seguridad porque Él guarda esa salvación y siempre nos ayuda a permanecer. Entonces, y hay gozo en medio de el gozo de la salvación, aún en las dificultades. Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Sí? El gozo de la salvación. Por eso cuando David pecó, ahí vemos en Salmo 53, que cuando David pecó dice: Señor, perdóname, ayúdame, ¿sí? Lávame, límpiame de mi maldad. Y entonces dice: volveré a tener el gozo, devuélveme el gozo de la salvación. No había perdido la salvación, ¿sí? Porque la salvación es por gracia, aun cuando pecamos, pero él ya no tenía el gozo de la salvación, sino aflicción en su alma por su pecado, ¿sí? Entonces dice: devuélveme el gozo de la salvación. Hay gozo en la salvación. Esa es... algunos predicadores de antaño, decían que ese es el cielo en la tierra, ¿sí? La salvación es el cielo en la tierra. Esa esperanza de que nosotros somos salvos es lo que nos da a nosotros ese gozo aquí en la tierra, ¿sí? Y vemos ahí más adelante, dice en el versículo 11, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Sí, aquí el original da un poco más de sentido. Sí, dice: ustedes también deben ayudarnos con sus oraciones. Les dice: Corintios, hemos pasado por tribulaciones, hemos pasado por angustias, en peligro de muerte, pero Dios nos hace confiar en Él. Es el fruto de nuestra aflicción, que nosotros confiemos en Él aún más, que nos resucita de entre los muertos. Y ustedes también deben ayudarnos con sus oraciones. Aquí Pablo quiere y está pidiendo la ayuda en oración de los creyentes corintios, y ahorita vamos a ver, está totalmente conectado a lo que está diciendo. Pablo no se está jactando de que Dios siempre responde sus oraciones, ¿sí? Él está pidiendo ayuda a muchos. ¿Y por qué empieza a hablar entonces aquí acerca de la oración? Bueno, en primer lugar, aquí podemos rescatar que pedir oración a los hermanos por nosotros es correcto. Es bueno. Sí, a veces hay duda acerca de esto, si deberíamos de pedir en oración a los hermanos por nosotros, si deberíamos nosotros siempre estar orando por nosotros. Bueno, vemos en la Escritura Pablo siempre pidiendo a los hermanos que oren por él. O sea, Pablo, siendo un gran predicador, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, pidiendo oración a los hermanos por gracia para hablar su palabra. Sí, y sí debemos de hacerlo, de verdad, debemos de hacerlo siempre. Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces vemos que sí es correcto que nosotros pidamos a los hermanos oración por nosotros. Yo antes de los días pasados, yo pedía oración
a mis hermanos, de verdad, para que Dios me diera la gracia de exponer su palabra, porque como les decía, de verdad no somos dignos de exponer un evangelio tan glorioso. ¿Sí? Algo escrito por Pablo, revelado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. No somos dignos de exponerlo, no somos dignos de enseñarlo. Sin embargo, Dios nos da su gracia. Sí, porque si ustedes supieran todo de mí, yo supiera todo de ustedes, de verdad que nos miraríamos diferente, ¿sí o no? ¿Verdad? Sin embargo, es por su gracia, y por eso es necesario que nosotros pidamos oración a los hermanos, ¿sí? Para que Dios nos dé de su gracia. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ustedes deben de ayudarme, Corintios, en oración. Y él no se jacta de que Dios escucha siempre sus oraciones, a pesar de las revelaciones que él tenía, ¿sí? Entonces, Efesios 6, 18, 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, sí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sí, pero debe haber congruencia, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos oración, hermano, ore por mí, para que Dios me dé su gracia. Claro que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Me recuerdo una persona que se me acercó y me dijo, ora por mí, ando mal. Y yo le digo, pues sí, oro por ti, pero mira, tienes que arrepentirte, de verdad. Y se me quedó viendo y dice, ora por mí, ando mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, de verdad, o sea, Pablo soportó todas estas aflicciones, pero él servía a Cristo. Sí, estaba en obediencia al Señor, y aún ahí el Señor que nos dice, cuando hagan la voluntad de Dios, digan, siervo inútil soy. Sí, entonces vemos que también, es uno de los propósitos ahí también de la aflicción, la humildad, ¿sí? Que esto produce en nosotros humildad. O sea, como veíamos anteriormente, el Señor le reveló tantas cosas a Pablo, tantas cosas, que tuvo que darle muchísimas aflicciones para que no se ensoberbeciera, ¿sí? Para que no se llenara de soberbia. Entonces Pablo pide siempre oración. Hermanos, ayúdenme, deben de ayúdenme en oración. Y vemos que esto es correcto. Ahora dice más adelante, para que por muchas personas, estamos hablando que deben de ayudarlo en oración, ¿sí? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. ¿Me pueden ayudar con el teclado, por favor? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí vamos con este versículo, vamos a concluir, sí, porque hay algo aquí con lo que cerrar, que concluye esta sección, sí. Digo, toda la carta está ahí hilada, y hay un contexto, sí, en toda la escritura. Sin embargo, aquí nos dice la razón de las aflicciones, sí, el motivo, que hubo aflicciones, la razón de estas. Les pide oración a los hermanos, y dice para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Él pide oración, ¿para qué? Para que cuando Dios responda, cuando llegue la bendición por parte de Dios en respuesta a la oración, aunque la respuesta de Dios no sea librar de la aflicción, porque no siempre es así, sino que con la aflicción se pueda producir en nosotros confianza en Él, producir un corazón humilde y gozo del Señor en nuestros corazones en medio de la aflicción, para que cuando esto suceda y venga la respuesta de parte de Dios y nuestra fe sea fortalecida y nosotros nos humillemos y demos gloria a Dios
y haya gozo en nosotros, entonces muchos podamos agradecer a Dios por estas aflicciones, por lo que produjo en nosotros, por la respuesta a nuestras oraciones, por el producto de la aflicción. Y que de nosotros, de lo más profundo de nosotros, brote alabanza a Dios y que Él reciba toda la gloria, que Él reciba todo el honor. En esto resulta todo. Esto es el resultado de las aflicciones. La gloria a Dios, que Él siempre reciba la gloria, que nosotros podamos humillarnos y reconocer que el Señor libra de la muerte eterna, que Él resucita de los muertos, que tenemos salvación y que Él produce en nosotros gozo, que Él nos ayuda en nuestras debilidades, que su Espíritu Santo nos fortalece y nos consuela para que podamos consolar a otros. Que al final podamos agradecer y darle siempre la gloria, que al final eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Allá en la eternidad. Darle gloria a Él por siempre. Y Él nos está moldeando aquí en vida. ¿Por qué? Porque allá no va a entrar nada impuro, sino solo lo santo, solo los santos. Por eso Él nos santifica y nos purifica. Pero es necesario la aflicción, es necesaria la tribulación, es necesaria la aflicción para que confiemos en Él. De otra manera, pues no, ¿verdad? No volteamos a ver al Señor. Pero en la aflicción entonces aprendemos a confiar en el Señor, ponemos nuestros ojos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, y podamos verlo a Él y ver su ejemplo, como nos dice ahí en Hebreos, ¿cierto? Que podamos ver sus aflicciones y decir: no hemos batallado ni hasta la sangre en contra del pecado. Sí, que lo consideremos a Él. Y al tener el fruto de la aflicción, poder dar gracias y darle gloria a Él, a nuestro Dios, el único digno. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias Señor Dios por tu palabra. Gracias, Rey, por tu palabra escrita, Señor. Gracias porque nos enseñas, gracias porque nos capacitas, gracias porque nos hablas, Señor, y nos dices, Señor, lo que vendrá, lo que ha de venir, para que estemos preparados cuando venga la aflicción. Señor, ayúdanos, capacítanos, danos la gracia, danos, Señor Dios, tu gracia, Señor. Afírmanos, fortalécenos, Señor Dios. Ayúdanos a confiar más en ti. Que las aflicciones produzcan en nosotros confianza en ti y que no, Señor, nos apartemos de ti, que no nos enojemos, sino que por el contrario nos gocemos en las aflicciones, como nos dice Pablo, que nos gocemos en medio de las aflicciones. Padre, que esperemos, que produzca en nosotros paciencia, fe, esperanza, Señor, porque esto no avergüenza. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar que esa aflicción, Señor, va a obrar para bien en nuestras vidas. Gracias, bendito Rey. Ayúdanos, Padre, a enfrentarla, Señor, con sabiduría. Purifícanos día a día, porque sabemos que tu venida está pronto, que tú estás a la puerta, que tu venida
está cerca. Ayúdanos, Padre, no nos dejes desviarnos de tus caminos. Padre, ayúdanos a mantener nuestra lámpara siempre llena de aceite, que podamos, Padre, Señor, recibirte, estar preparados, Señor, siempre para tu venida. Gracias, Padre. Ayúdanos a orar unos por otros, Señor, a edificarnos unos a otros, Señor, a amarnos unos a otros, como tú lo has mandado. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti. Gracias. Muchas gracias, Señor. Todo reconocimiento. Solo tú eres digno, Señor Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanitos, pues estamos despedidos. Les recuerdo de nuestra reunión el domingo a las 11. Sí, aquí nos vemos, si Dios quiere. Vénganse a gozarse la presencia del Señor, descansen, váyanse con cuidado. Hay que orar, hay que estar orando por el pastor, por Bogdan y Carlitos, que están en Guadalajara. Hay que estar orando por ellos. Sí, que Dios les dé gracia también y que puedan ser edificados también. Muy bien, buenas noches. Bendiciones.